la presentación. Bien, niños, vamos a comenzar. Nosotros estamos viendo la unidad de los derechos de las personas, el Estado y las actitudes cívicas. Nuestro objetivo, como ha sido siempre, es ¿cierto?, reconocer que todas las personas son sujetos a derechos, esto ya lo saben, lo hemos compartido, y que deben ser respetados por los pares y la comunidad en el Estado. Hoy, que es viernes 27 de noviembre, vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo para terminar nuestra unidad. Vamos a recordar qué eran los derechos. Los derechos, ustedes ya lo saben, lo tienen claro, que los derechos eran para todos los seres humanos, sin importar su origen étnico, social o cultural. Eso es sumamente importante y todos somos sujetos a derechos. No hay ninguna persona que no esté sujeta a derechos. Esto significa que poseemos desde nuestro nacimiento, desde el momento en que nacemos, ciertos derechos fundamentales. Todos somos iguales y solo por pertenecer a una especie tenemos derechos. Estos derechos incluyen recibir una educación, ¿cierto?, que son los derechos fundamentales, la salud, el desearnos, practicar una religión, ¿cierto?, cualquiera sea, y el derecho a la propiedad privada o ejercer una vía pública. Voy a salir porque parece que alguien quiere ingresar. La Anastasia. Muy bien, Anastasia, habíamos empezado, así es que llegaste justito. Entonces, ya lo sabemos que nuestros derechos son fundamentales y son de igualdad para todos. Todos tenemos los mismos derechos y hay derechos que son inherentes y fundamentales a todos, como la libertad, la salud y poder expresar lo que nosotros pensamos. El documento que consagra donde están todos estos derechos fundamentales de las personas se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, y recuerden que fue creado en el año 1948. Esto fue creado con la finalidad de asegurar los avances de la humanidad y que habían obviamente realizado el reconocimiento de los derechos de las personas para evitar que se volvieran a cometer atrocidades como ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial entre estos 2 años. Por eso fue creada esta Declaración de los Derechos Universales Humanos, y son universales porque le rigen para todo el mundo. Y fue creado porque en estos años, cuando hubo esta Segunda Guerra Mundial, recuerden que yo les dije, se cometieron una de los derechos humanos en el año, recuerden esta fecha, 1948, para que no volvieran ninguna nación. ¿Qué son los derechos? Respecto de nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra cosa, sin discriminación alguna. Ustedes vieron cuando vimos que indígenas, los esclavos no tenían muchos derechos, ahora todas las personas sin distinción tienen los mismos derechos y no pueden ser violados por nadie. Y si es que eso ocurre, hay organismos que se encargan de supervisar y obviamente de controlar de que esos derechos humanos se cumplan.
Algunos de estos derechos humanos, nosotros obviamente vimos y sabemos que los derechos fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, son derechos fundamentales. Aquí tenemos algunos, que si ustedes recuerdan, yo les coloqué, todas las personas nacemos libres. Eso es sumamente importante porque antiguamente, como ustedes ya lo saben, años atrás, como era en la época cuando vimos la unidad de la colonia, el descubrimiento de América, algunas personas eran esclavos. Ahora, dentro de los derechos humanos, aparece que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. No hay una persona que tenga mayor derecho que otro. Todos somos iguales. Todos tenemos el derecho a la vida. Eso es sumamente importante. Todos tenemos derecho a vivir. Todas las personas tienen el derecho a desplazarse libremente. También todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión. Obviamente uno tiene que expresar lo que piensa porque tenemos libertad, es un derecho, pero sin dañar a otros. Eso ya lo sabemos. Y, por supuesto, toda persona tiene derecho a un trabajo y un pago digno, porque obviamente cuando tú desempeñas un trabajo, la remuneración tiene que ser acorde con lo que tú estás desarrollando. No puede haber abuso en el caso del trabajo, una sobreexplotación del trabajo, etc. Y toda persona tiene derecho a la educación. Y ese es un derecho importantísimo para ustedes que se están educando. En resumen, debemos respetar los derechos humanos y es muy importante porque estos derechos y responsabilidades son como el camino para realizar los proyectos de nuestra vida de forma libre, pacífica, solidaria y feliz al desarrollarnos como adultos en nuestros trabajos, aficiones y en la vida familiar y cultural. Siempre, niños, tenemos que tener en cuenta que debemos respetar los derechos de todas las personas. Nadie puede pasar por sobre otra y decirle a otro que no tiene los mismos derechos que ellos, porque todos somos iguales, hayan nacido en alguna parte con más dinero, con menos dinero, sea de un color o de otro color, profesa una religión u otra religión, todos somos iguales. Piense distinto a mí, también tengo que respetar el derecho a pensar distinto. Otro concepto que nosotros vimos dentro de los derechos eran los derechos fundamentales de los niños. Aquí esta imagen muestra, esta ya la habíamos visto, ¿cierto? Muestran niños de distintos color, niños, niñas, grandes, pequeños, gordos, delgados, etcétera. Todos forman parte de un grupo que son niños y poseen derechos y tienen derechos fundamentales que no pueden ser violados. ¿Cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Obviamente a tener, y esto recuérdenlo, porque todos tienen derecho a tener una identidad. Nadie puede nacer y decir se llama niño. Todos tenemos derecho a tener cierto, una identidad algo que nos identifique. El derecho a tener una familia, como ya lo conversamos la otra vez, recuerdan ustedes, todos tienen derecho a tener una familia. ¿Y qué pasa con esos niños que no tienen familia? Que quedan huérfanos, que los vemos. En el campeonato que cumpla el rol de la familia, que es
y obviamente de asegurar que tengan una vida, derecho a tener una familia. También el derecho, al igual que conversamos anteriormente, a expresarse. El derecho a una vida segura y saludable. Es importante porque tiene una escuela. Eso es muy importante porque yo les comenté la otra vez que antiguamente lo que pasaba era que había niños que los hacían trabajar y no los dejaban educarse porque al momento de trabajar ellos obtenían ganancia para los adultos, formaban parte de un grupo de trabajo. Entonces, había niños que no se educaban y, eh, eh, y no los dejaban asistir a la escuela. Entonces, todos tienen derecho a asistir a la escuela, a tener una atención especial, a que te protejan contra la discriminación. Eso es muy importante. Todos tenemos derecho a ser protegidos contra la discriminación, contra el abuso. Es importantísimo porque todos tenemos derecho a que nos protejan, a no ser abusados, ya sea físicamente, porque los niños hay que protegerlos. Voy a salir porque parece que alguien quiere ingresar. Veamos. ¿Alguien quería ingresar? Sofía, dime, ¿se escucha mal? Ya. Vamos a tener que, voy a ver solucionamos el problema. Ah, ya. Lo que pasa es que la señal anda un poco mal. Entonces, si no se... Ya. Si no se escucha bien, debe ser porque la señal no ha andado muy bien estos días. Pero sí, puede ser el internet. Lean el pago. Eh, ahí sí. Tía, ahí se lo escucha bien. Ahí sí, niños. Sí. Ahí se lo escucha bien. Muy bien, gracias. Ahora sí. Vamos a continuar la presentación, ¿ya? Entonces, como ya les decía, el derecho a la protección, muy importante, derecho, tienen derecho al cuerpo, a poder Tía, se le volvió a escuchar pegado. jugar, a divertir, pero no todo el día, sí. Hay niños que solo quieren jugar y no. Ahí va a llegar de repente, ¿ya? Entonces, el derecho también a recibir, en caso de un delito, recibir ayuda es sumamente importante. Los derechos de los niños, además de los derechos de las personas, la Convención sobre los Derechos de los Niños se llama CDN. Es sumamente importante porque esto articula y agrupa al conjunto de derechos para todos los niños y niñas
sobre la base de 4 principios fundamentales: la discriminación, el Profe, deja interés. de compartir. ¿No está compartiendo? Veamos, se fue la señal. Vamos a ver. ¿Salí? Ya. Vamos a ver si es que recuperamos la señal. Sí, Machu. Está todo tan callado. Oye, sí, qué silencio más incómodo. ¿Y qué pasó con la tía? Que lo que pasa es que a mí se me Hablemos por el chat. Está grabando todavía. Eso es ¿verdad? verdad.